Muy bien. Hoy voy a platicarles de una historia que nos va a servir mucho para entender la experiencia de aquellos que han formado parte de un grupo en la iglesia. No solamente de jóvenes, generalmente es de jóvenes hacia más grandes, ¿verdad? Y es una experiencia interesante el formar parte de un grupo de una iglesia. Pero déjenme contarles la historia y esta historia nos va a servir a propósito de que la última vez que les platiqué historias de Moisés. Vamos a continuar con Moisés porque Moisés es realmente interesante. Realmente esta historia de Moisés con el pueblo nos dice muchas cosas. La historia de esta vez es un momento en el que ya están en el desierto y acuérdense que Dios le había dado como colega, como acompañante a Aarón para que le ayudara, ¿no? Bueno, pues realmente en ese momento, en ese caminar del pueblo de Israel, Aarón se va a casar y ya saben ustedes que pueden tener varias esposas y que se iban casando con lo que encontraban, ¿verdad? En el caso de Aarón, Aarón se va a casar con una mujer cusita, una mujer de otras costumbres y de otros pensamientos y entonces pues bueno, a veces se da que en medio de estas amistades, relaciones y grupos se empiece a hablar mal de otros. Y ese era un mal que tenía el pueblo de Israel y es un mal que Dios siempre va a estar insistiendo en que se evite. Y entonces murmuran contra Moisés, mujer de Aarón y Aarón, y Dios se da cuenta. Y entonces hagan de cuenta que un día los llama y les manda a llamar a los tres y les dice, oigan, vengan los tres a la tienda, ¿no?, del encuentro. Había un lugar donde Dios, la presencia de Dios estaba en aquella arca de la alianza, ¿ustedes se acuerdan? Y entonces los manda a llamar a los tres. Y ahí va a suceder una historia que realmente me gusta mucho porque me emociona, porque de ahí Dios actúa como muchas veces quisiéramos que actuara en otros momentos, ¿no? Un mensaje tan contundente y tan, no sé, van a ver ustedes. Entonces los llama y le explica a Aarón y le explica a la mujer. Moisés está ahí paradito, escuchando. Le dice a ellos, miren, cuando yo quiero decirle un mensaje a mi pueblo, lo hago a través de los profetas y entonces les hago llegar una visión, en sueños les doy un mensaje, envío un ángel para que les diga algo, pero con Moisés no le hago así. Moisés es mi amigo y con él hablo cara a cara. Moisés es el único que recibe de mí indicaciones de manera directa y ustedes lo saben. Y aún así no tuvieron miedo de hablar en contra de él. Por eso van a ser castigados. Sucede que en ese momento, tanto la mujer de Aarón como Aarón se llenan de lepra de cabeza a pies. Y empiezan a llorar, y empiezan a llorar, y empiezan a sufrir, y empiezan a reconocer su culpa, y le dicen a Moisés, por favor, intercede por nosotros, suplícale a Dios que nos perdone y que nos limpie de nuestro pecado y de nuestra enfermedad. Moisés va con Dios y le dice, Señor, te pido por ellos. Han cometido un error. Y entonces empieza a interceder por ellos. Y Dios, por los méritos, por la amistad que tiene con Moisés, los va a perdonar y los va a limpiar. Esta historia está genial. Por muchas razones, La que menos me interesa decirles es como estar esperando que Dios llene de lepra a la gente que habla mal de nosotros. La gente que habla mal, que acostumbra a hablar mal, ya está llena de lepra. Ahora bien, ¿cuál es la idea acerca de esto y por qué lo relacioné al principio con la historia de quienes han formado parte de un grupo de la iglesia? Porque el proceso de lo que vive una persona en un grupo de la iglesia, voy a hablar especialmente de los jóvenes, por ejemplo, tú no querías ir, estabas muy bien donde estabas, pero te insistieron y entonces fuiste a un retiro, por ejemplo, fuiste a un encuentro, fuiste a un tema, fuiste a una conferencia, y hay quienes sí ya tenían mucha necesidad y van. Y entonces están ahí en el retiro, en el encuentro, en la conferencia, y aquello que escuchan les abre increíblemente y maravillosamente la visión, y logran ver la presencia de Dios, y logran percibir a todas las personas alrededor de una manera distinta. Eso se logra por la gracia de Dios. Empiezas a entender la importancia de orar y sientes el deseo de hacer oración, de cantar. Empiezas a ver la amistad de otra manera. Empiezas a considerar la fe como algo valiosísimo, como algo que te mantiene en pie, como algo que te da esperanza. Y entonces empiezas a participar en un grupo y empiezas a conocer la experiencia de ayudar a otros de una manera desinteresada. Y empiezas a decir, hay que hacer un apostolado, vamos a hacer un apostolado. Y entonces después va pasando el tiempo y la mirada que estaba centrada en Dios ahora se empieza a centrar en la gente que está al lado mío. Y empiezo a notar sus defectos y empiezo a notar que hay gente que tiene mucho tiempo en el grupo y que no ha cambiado los defectos, que los tiene, que están súper arraigados.
Y entonces de repente empiezo a darme cuenta que atentan contra mí y me enoja y entonces empiezo a rabiarme y ellos no me empiezan a aceptar y yo no los empiezo a aceptar a ellos y entonces termino saliéndome en algún momento del grupo. Pero el gran problema es que lo que te trajo ahí fue la experiencia de Dios, ver a Dios. Y en algún momento dejaste de verlo a Él y empezaste a ver a la gente. Y lo que tenías con Él lo olvidaste por quedarte con esto, con este. Y entonces ahí es donde viene la indicación. Fíjense que una de las cosas que quiero puntualizar en este video es la gran importancia de hacerle caso a Dios, que se la pasó diciéndole al pueblo de Israel: no murmuren. La murmuración es esa acción terrible, ese vicio asqueroso de reunirnos para hablar mal en contra de otro, aunque sea verdad. Es que el gran problema de eso, cuando nosotros empezamos a hablar mal del otro, sea verdad o sea mentira, la caridad se detiene. Ya no hay forma de vivir la caridad. Ya no hay forma de amar a esa persona, ya no hay manera de querer ayudar a esa persona. Solamente va a existir el deseo de juicio. Y ese es un vicio que se da generalmente en común. La murmuración, pues sí, obviamente, ¿no? O sea, es alguien me dice algo de alguien, yo le digo algo de alguien. Y entonces por eso Dios aborrece la murmuración, porque divide la comunidad, porque impide la caridad y porque al final nos arrebata lo que Él quiso darnos. Y nos lo quiso dar en la comunidad, para aprender a vivir en la comunidad y encontrarlo en la comunidad. Así que hoy este video lo hago especialmente para todos aquellos que formaron parte de un grupo, para recordarles lo que habían encontrado acá con Él. Con Él aprendiste a hacer oración. Aprendiste a entender tus emociones. Viste a la gente alrededor de ti de una manera distinta gracias a Él y solo en la compañía de Él. Sin Él no podemos ver a la gente de una manera que no sea juiciosa o con otras formas terribles. Aprendiste a expresarte de una manera distinta. Y has vivido cosas hermosísimas. Viviste cosas hermosísimas ahí. Ahí están, ahí siguen. La experiencia de vivir en una comunidad humana siempre va a ser difícil. Dígase familia, dígase grupo, dígase trabajo, dígase escuela. Pero los valores siguen estando ahí, las cosas valiosas siguen estando ahí. Así que vamos a evitar la murmuración. Se puede evitar la murmuración, se puede. Es muy interesante de repente escuchar a la gente que dice: yo quiero juntarme para hablar mal de alguien. Tú dices, vas directo a eso, ¿no? Quiero escuchar un chisme, vas directo a eso. Y cuando eso sucede, se detiene la caridad. Ya no tienes la posibilidad de mirar cómo Dios ve las cosas. Así que a ti que formaste parte de un grupo, ánimo, regresa a esa hora santa que tanto te gustaba. Ven y canta, participa, ven a misa y rompe el miedo, madura y forma parte de una comunidad en la que puedas hacer bien. Y todo lo que sea mal, trata de no hacerlo. Y todo lo que sea bien, esfuérzate por hacerlo. Que estén bien. Bendiciones.